Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy en este lugar muy agradable, en medio de la naturaleza, y es un ambiente bastante agradable. No hay ni frío ni calor en este bosque que está relativamente cerca de la calle principal. La pregunta que nos estamos haciendo ahora consiste en cómo podemos nosotros enfrentar situaciones de temor, situaciones de dificultad en diversas circunstancias, especialmente como en el caso del apóstol Pablo, que vamos a ver en un momento. Cuando él llega a la ciudad de Corinto, recordemos que había salido de Atenas con la experiencia que vimos en la lección pasada, pero ahora llega a Corinto, que es una ciudad portuaria muy importante, situada a la orilla del Mediterráneo también, y tiene importancia política, comercial, pero al mismo tiempo hay mucha inmoralidad. Entonces, en este ambiente el apóstol Pablo llega, y él llega solo y busca trabajo para sostenerse, para su sustento diario. Y en el trabajo él conoce a dos personas muy importantes que vamos a leer aquí en el capítulo 18 del libro de los Hechos, versículo 2. Y se encontró, dice aquí Pablo en la ciudad de Corinto, con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar a Italia con Priscila su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma, y fue a ellos. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí vemos al apóstol Pablo trabajando en su profesión, que como rabino judío había aprendido, que era el hacer tiendas. Las tiendas le servían especialmente a los soldados romanos, y era algo muy común en ese tiempo. Entonces es interesante porque se encuentra con unas dos personas, con una pareja, Aquila y Priscila, que como judíos, especialmente en el caso de Aquila, se cree que Priscila era ciudadana romana, no era judía, pero era una persona muy importante. Pero Aquila y Priscila habían salido de Roma exilados por una persecución antisemita, antijudía, pero Dios tenía un propósito muy importante al ser expulsado, y al llegar y al encontrarse en el mismo lugar donde estaba el apóstol Pablo en Corinto, ya que de aquí en adelante se convierten en compañeros del apóstol Pablo. No sabemos si ellos ya eran convertidos o fueron convertidos cuando se encontraron con Pablo, pero lo que sí sabemos es de que fueron discipulados en una forma personal por el apóstol Pablo. Más adelante en el libro de Romanos 16, del versículo 3 y 4, Pablo los menciona como colaboradores de su ministerio. Entonces Pablo empieza a predicar en las sinagogas de los judíos. Dice, discutía en las sinagogas todos los días de reposo. Sabemos entonces de que el resto de la semana pues él estaba trabajando aquí, y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Sabemos nosotros de que por la epístola de Pablo a los Corintios, 1 Corintios 2, del 1 en adelante, Pablo les dice, cuando fui a vosotros, dice, no me propuse saber otra cosa, sino que predicar solamente a Cristo y a este crucificado. Ese era el mensaje del apóstol Pablo, predicar a Jesús, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice que discutía con los judíos en la sinagoga, bueno, tanto a judíos como a griegos, todos los días de reposo,
y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Entonces en este momento llega Silas y Timoteo, llegan de Macedonia, y entonces cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, dice, Pablo se dedicaba por completo a la predicación del Evangelio. Entonces se ha deducido aquí que Silas y Timoteo, que eran parte del equipo de Pablo, llegan con una dádiva enviada por los filipenses, y más adelante también lo menciona en 2 Corintios 11 del 8 al 9. Llega con esa dádiva para que le permitiera a Pablo su sustento diario y pudiera dedicarse por completo todos los días a la predicación de la palabra de Dios. Y entonces dice que testificaba solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Este es el mensaje básico del apóstol Pablo que tenemos aquí. Pero cuando ellos se le opusieron, o sea, los judíos, y blasfemaron, él sacudió sus ropas y dijo, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Entonces aquí hay una experiencia un poco desagradable, porque los judíos empiezan cuando la palabra de Dios habla de blasfemia, está hablando de hablar en contra de Dios. Entonces aquí deducimos de que ellos estaban hablando en contra de Jesús, quien Pablo lo predicaba como Dios, como su divinidad durante su resurrección. Y entonces Pablo dice que sacude sus ropas como una señal de que él ya había salvado la responsabilidad con ellos. Cuando nosotros hemos escuchado el mensaje de salvación, somos responsables nosotros de responder con fe y recibir el amor de Cristo, el amor de Dios a través de Cristo, o no recibirlo. Entonces dice que partiendo de ahí, se fue a la casa de un hombre que se llamaba Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, aquí vemos a otro personaje interesante, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Entonces, sin embargo, como habíamos dicho, había un grupo de judíos quienes no habían creído y estaban oponiéndose al mensaje de Pablo. Por otro lado, Pablo había tenido experiencias anteriores de persecuciones, lo habían apedreado y había habido otras situaciones. Entonces el apóstol Pablo en este momento tiene temor, pero dice que hay algo muy interesante aquí que sucede. Dice, por medio de una visión, dice aquí, durante la noche, el Señor le dice a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te tocará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, en este momento nosotros sabemos de que el apóstol Pablo tenía temor. ¿Cuántas veces nosotros también hemos tenido temor por las circunstancias que nos rodean, por los posibles problemas que pueden suceder en el futuro, y nosotros pues podemos tener temor por diversas circunstancias, pero el remedio para el temor, en primer lugar, es la oración. Pablo de noche tuvo una visión, nosotros deducimos que fue durante la oración de Pablo, y entonces el Señor le habla en una forma personal, con una visión. El Señor nos puede hablar a través de visiones, a través de sueños, a través de profecías, o simplemente nos puede hablar a través de su palabra. En primer lugar, entonces, la oración. En segundo lugar está la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros nos encontramos con sus promesas. El Señor
nos dice, no te dejaré ni te desampararé. El Señor dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque hayas de pasar por un valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La presencia del Señor, entonces, es un consuelo muy fuerte que recibe Pablo aquí. No temas, porque yo estoy contigo, pero dice, sigue hablando y no calles. Continúa hablando la palabra de Dios y no calles. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, compartimos la palabra de Dios, eso nos va a dar a nosotros seguridad, nos va a llenar de la presencia de Dios y nos va a dar confianza. Cuando tú tengas un problema, busca o recuerda alguna promesa de la palabra de Dios. Si estás enfermo, recuerda que el Señor es tu sanador, recuerda que Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, y que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Si tienes algún problema material, económico, recuerda que mi Dios suplirá todo lo que os falta según sus riquezas en gloria. Y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Pero el Señor le dice, nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces la forma que el Señor ve, la forma, Él mira en una forma más amplia. Él tiene una visión general, una visión eterna, aunque nosotros tengamos que pasar por algunas circunstancias difíciles, pero Él mira más allá. Más adelante entonces los judíos llevan al apóstol Pablo con el gobernador. Sin embargo, el gobernador no les hace caso y él les dice, si son cuestiones de palabras y de leyes judías, yo no tengo nada que ver. Entonces el Señor los libra de una persecución. Más adelante dice que Pablo, después de que se quedó muchos días ahí, él se quedó 1 año y medio en Corinto. Fue una de las iglesias más grandes y más fuertes que el Señor le permitió establecer al apóstol Pablo. Fue un fruto muy bueno. Y entonces él se despide, dice, de los hermanos y se lleva a Aquila y a Priscila, y en que Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Recordemos que Pablo era judío y él pues hizo una promesa de consagración aquí al Señor. Llegan a Efeso, entran a la sinagoga, después de predicar el evangelio, deja el apóstol Pablo a Aquila y a Priscila, y luego parte para Antioquía, desde donde había empezado su viaje misionero. Queridos amigos, en esta hora no permitamos que las dificultades creen en nosotros pensamientos negativos. Cuando hayan circunstancias y posibilidades negativas, debemos de ir nosotros en oración al Señor, buscando las promesas del Señor y tener la misma visión que tuvo el apóstol Pablo, la misma visión que tiene el Señor Jesucristo, una visión espiritual, una visión mayor a la que nosotros tenemos con una visión eterna, con una visión más amplia. El Señor le dice a Pablo, habla y no calles. Nosotros también tenemos que saber que tenemos que hablar las palabras de Dios, saber que el Señor Jesucristo está con nosotros. Que Dios te bendiga y te guarde. Te invitamos a ver otra vez este video, a ver la serie que tenemos anteriormente del libro de los Hechos, de los otros libros. Que Dios te bendiga y te invitamos a inscribirte si no lo has hecho.